Boa noite. Nós vamos iniciar aqui a apresentação, a primeira parte, aqui com a apresentação da querida Krista Whitney, que conseguiu vir para cá, está aqui no projeto ela é diretora do projeto de História Oral Wexner, do Yiddish Book Center, em Amherst, Massachusetts. E ela veio gravar algumas entrevistas, fazer pesquisa aqui no Brasil, e a gente achou importante que ela, enfim, apresentasse um pouco dessa pesquisa em História Oral. Nós estamos aqui no Departamento de História. A História Oral é uma das metodologias usadas para a História Contemporânea. Depois a gente vai falar isso um pouco mais com a Karen. E a gente vai ouvir agora um pouco da experiência aqui da Krista. Obrigada. Obrigada a você, Daniel, e todos por venir. Vou falar em espanhol, tá bom? Ok. Es un placer de estar aquí con ustedes y para hacer ese trabajo aquí en Brasil. Voy a comenzar con un poco de historia sobre el centro del Yiddish Book Center, porque como trabajo ahí, creo que es importante dar un poco de contexto a mi proyecto. Bueno, el Yiddish Book Center fue establecido en 1980 por ese hombre, Aaron Lansky. Él fue un estudiante en Universidad McGill en Montreal, en Canadá, y fue en un curso de Yiddish, pero había un problema cuando la profesora dio la tarea a los estudiantes, a los alumnos, todos corrieron hacia la biblioteca a ver quién iba a coger la única ejemplar de ese libro. Entonces, porque no habían suficientes libros para los estudiantes, él empezó a poner afiches por la ciudad, Montreal, pidiendo que la gente donaron libros en Yiddish. Y desde ahí empezó un centro del Yiddish Book Center porque había tanta gente que querían dar a esos libros que no sabían qué hacer con ellos, a un centro que entendieran el valor de esos libros. Y las primeras 20 años del Yiddish Book Center, eso fue el trabajo, rescatar a libros Yiddish, porque a veces fue un rescate de veras, de que la gente iban tirando en la basura literalmente a esos libros que no sabían qué hacer con ellos. Entonces, en esos 20 años, entre 1980 y 2000, recogieron más que 1 millón de libros en Yiddish. Y si ustedes quieren saber más de esa época, hay un libro que se llama Outwitting History, que Aaron Lansky, escribió sobre esa época del Yiddish Book Center. Muy legal. Y después de eso empezaron con otros proyectos con los libros. Primero fue redistribuir a los libros a instituciones, sobre todo a universidades que querían tener una colección de los libros importantes de Yiddish, y donaron colecciones de libros de más de 400 bibliotecas sobre todo el mundo. Y después empezaron a digitalizar a esos libros porque, como todos sabemos, los libros
no son tan duros y entonces en esa época, con la ayuda de la fundación de Steven Spielberg, empezaron un proyecto de digitalización de esos libros y ahora se puede encontrar en el sitio web del Yiddish Book Center más que de 11 miles de libros que se puede leer o bajar gratis en ese sitio. Y después de esa época del Yiddish Book Center, empezaron con el pensamiento de cómo abrir a esos libros en términos literal y figurativa para la gente que no podían leer. Entonces, empezaron proyectos de educación para aprender el idioma, pero también para gente que no de escuela secundaria hasta adultos que querían saber más de la cultura yiddish. Y bueno, hay muchos programas y no voy a decir mucho de todo eso porque mis colegas en el centro hacen un trabajo bárbaro de educación. También tenemos un festival de música, tenemos un círculo de lectores que leen literatura yiddish, exposiciones, un podcast y una revista. Entonces se puede averiguar más del Yiddish Book Center a través de nuestro sitio web o se puede coger un poco de información ahí. Bueno, entonces voy a hablarles del proyecto de lo que yo me encargo, que se llama el proyecto de historia oral Wexler del Yiddish Book Center. Y existimos ya casi 10 años y entrevistamos a hablantes nativos de Yiddish, músicos, profesores, alumnos, autores que escriben en Yiddish y muchas más. Esas entrevistas son normalmente grabadas en video. Hacemos las entrevistas en Yiddish cuando sea posible, pero también tenemos otros idiomas en la colección y ahora tenemos más que 800 entrevistas. Normalmente son de 1 hora hasta 2 horas y son historias de vida, pero enfocadas en lo que es el Yiddish en la vida de esa persona. Quería decir algo sobre la historia oral. Seguramente ustedes saben de qué es, pero me parece interesante que es una forma de historia más antigua y también es una metodología académica moderna. O sea, se puede tener en las familias, en comunidades, historia oral, pero también es una cosa formal que tiene organizaciones nacionales e internacionales también. Y lo que es interesante de la historia oral es que la entrevista la entrevista no es el base en que se puede hacer más investigación. Eso sí las entrevistas pueden ser un recurso para los que hacen investigación, pero también las entrevistas en sí son documentos. O sea, es importante tener un archivo que va a aceptar a esas entrevistas porque ellas mismas son documentos históricos. Bueno, y ahora voy a mostrarles unos ejemplos de trabajo y voy cuando hablo del proyecto, como dije, muchas entrevistas, es un poco difícil a veces
saber cómo hablar de ello, de eso, pero me parece que va a ayudar si uso esas preguntas. No son preguntas que pregunto a personas que voy entrevistando, pero son como la estructura intelectual del proyecto, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la cultura yiddish? Y empezamos en documentar la cultura yiddish del pasado, qué era la cultura yiddish en su punto más importante, o no sé, no voy a decir importante, pero cuando esa cultura, cuando había gente que estaban andando por la calle hablando yiddish, que fueron al mercado y hablaron yiddish y iban a la escuela en yiddish, en esa época. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de una entrevista que hicimos con esa señora Hannah Ganshor. Ella nació en Varsovia en 1919 y llegó a Montreal después del Holocausto y bueno, ella va a hablar un poco de su infancia en Varsovia. Mein Haus, ja, sehr enormes Haus. Ich habe gewohnt mit der Bobbe mit den Seiden. Sie gewesen 3 Zimmer. Mit der Bobbe mit den Seiden haben wir gewohnt in einem kleinen Zimmer. Noch eine Mumme mit der Vetter im mittelsten Zimmer. Und wir haben gewohnt im letzten Zimmer. Mit einem kleinen Ofen zu kochen. Und da wird gedorfen waschen. Und wir gedorfen gehen in das erste Zimmer, weil dort gewesen wie das Wasser hat sich, was man gekannt, Scheppenwasser. Also ist es nicht gewesen, kein leichter Leben. Sehr ein nur immer Leben, aber ein ehrlicher, ein schöner, gucken dich zu der Zukunft. Der Pfarrer hat man noch, als wir gegangen in die Organisation, hat man gefunden, ein zweites Heim. Von der Armkeit ist man gekommen in die Organisation. Und dort hat man gelernt, man hat verschiedene Diskussionen, man hat gelernt Literatur, man hat gelernt, sie geben ein Jontef zu gehen. Und was hat man getan in die Organisation? In der Organisation man hat verschiedene Diskussionen, verschiedene, wir sind rausgefahren auf Ausflügen, man hat gemacht verschiedene Spiele, Vorstellungen, wer sie gewinnen fähig. Man hat einen kleinen Chor, wer hat gesungen, geschaffen. Und ich habe gesungen im Chor euch, ja. Sie gewinnen sehr interessant. Ich will noch bezeichnen, also ihr sollt verstehen, was ist gewesen, meine Chaverim und Chavertes sind gekommen von der Ohrigkeit. Und dann ist gegangen in die Organisation. Ist gewesen ein Jontef. Ein Jontef. Das will ich, als man soll wissen, was sie gewesen einmal. Alle haben verstanden? Gut. Después tenemos muchas entrevistas de esa época, entre las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial de esa época. Y bueno, es un poco tarde para hacer ese trabajo, pero también hacemos lo que podemos para documentar a esa época. Y después vamos preguntando, ¿eso era la cultura yiddish? Y hoy, ¿qué pasa con el yiddish? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la herencia de ese mundo yiddish del pasado? Y voy a mostrarle 2 videos. Uno, eso es Henrik Robak, él también nacido en Varsovia en la misma época. Él luchaba en el ejército soviético y se estableció en Wrocław
después de la Segunda Guerra Mundial y ha trabajado muchos años en el Centro Oficial de Cultura Yiddish en la ciudad, o sea, durante la época soviética y después. Y él ha visto cómo se han cambiado las cosas y, bueno. Es ist gemacht nicht nur verweimen schon, übergeben die jüdische Sprache. Aber man wollte noch gekannt übergeben in der jüdischen Sprache, ich speziell habe vorgelegt, als ich kann übergeben, normal organisieren Unternehmungen in der jüdischen Sprache, in der Austreten der jüdischen Sprache, in geben Filmen in der jüdischen und der polnischen Sprache, wegen jüdische Probleme. Leider auf den Zweck suchen sie nicht tun, kein Briten, kein Geld. No, Geld haben sie noch auf Unternehmungen, welche haben wir Scheiches, mit jüdischen Jomteuven, mit jüdischen religiösen Jomteuven. Zum Beispiel Pirem, Pesach, Chanukah, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Auf dem du Geld. Ich weiß nicht, was verratst. Von wann sie bekommen das Geld auf die Unternehmungen von der jüdischen Religion, wo auf jüdische Unternehmungen sind in der jüdischen Sprache, in Filmen in der jüdischen Sprache, auf dem nicht tut, kein Geld. Leider das Leben von der jüdischen Kultur in Polen, in Breslau, geht hinter. Die Unführerschaft vom jüdischen Verband ist der, der jüdischen Kulturgesellschaft vom Verband ist der, Steinmenschen, welche kennen nicht kein Jiddisch. Sie haben nicht den Wissen von der jüdischen Kultur. Sie schwer sich verstehen, was ist Jiddischkeit. Sie wissen, was ist Jiddisch. Aber Jiddischkeit, das ist was sei fremd. Me parece interesante que hombre se tiene que saber, entender de qué mundo él, de qué mundo él viene, porque se puede escuchar que es frustrado de qué está pasando ahora, pero cuando se piensa en que Hannah Gancho, la primera, dijo de ese mundo, se puede entender un poquito. Él ha visto esa época de que todos hablaron Yiddish y ahora es un mundo distinto, ¿sí? Pero ese hombre va a tener una respuesta o dar un ejemplo de uno que sí puede encontrar algo interesante en el Yiddish hoy en día. Eso, él se llama Herschel Gleiser, él es investigador y lingüista y va a dar otro punto de vista de otra generación, ¿sí? Das ist schwer zu empfehlen, aber es gefällt mir. Das heißt, mir gefällt auch die Idiomatik. Ich habe sehr lieb die Moschel von Leinen Shalom Aleichem, aber für was gefällt mir? Für was verliebt man sich in etwas, ja. Ja, aber was gefällt mir? Es ist ein Lockchen. Also wie in dem Anekdote bei Weihnachten, ja, wenn ihr wollt gehabt, ein Bruder wollte lieb gehabt Lockchen. Ich habe lieb zu essen Lockchen, aber ich habe lieb den Ham, aber mehr kann ich nicht empfehlen. Aber was ich kann ja empfehlen, ist so, als das ist die Verbindung mit Doris Jiden. Als man kennt Jiddisch fühlt man, als man gehört zum jüdischen Volk. Und als ich will keinem nicht halten, als ich bin
Das heißt, ich weiß, dass meine Seele Bobbe haben sich versetzt in Amerika mit 100 oder mit 90 Jahren zurück, können sich nicht halten für einen Amerikaner, also wie jene, die sind gekommen mit 300, 400 Jahren zurück. Ich kenne nicht. Ich bin ein Amerikaner, das ist sicher, aber ich bin auch ein Jid und ich will eine Verbindung mit allen Doris Jiden vor mir und Jiddisch ist sehr stark, durch Jiddisch bekommt sich sehr starke Verbindung. Wegen dem kann man reden sehr lang. Es muss sein durch Jiddisch, es muss nicht sein durch Jiddisch, aber bei mir, ich halte es, als bei mir muss sein durch Jiddisch. Also das ist die stärkste Verbindung mit allen friedlichen Doris Jiden. Ja, ich wollte sagen, viele, was meine Mama ist, mich hat mit Gerät Ungarisch, aber in der Emerson weiß ich als, oder nein, ich bin gemacht wie sicher, als, ja, das heißt, ihre Tate Mama haben Gerät Ungarisch, aber ihre Seite Baba haben nicht noch gekannt Jiddisch. Und Doris Vater ist bei Emerson gewinnt nur ein Dorf Ungarische. Eise sind gewinnt so stolz mit dem, wie man wollte man gekannt meinen, dass es gewinnt eine lange Doris, aber es ist nicht gewinnt keine lange Doris. Sie sind auch gewinnt jiddische Jiden. Aber mit dem kann ich sich weiter nicht sparen mit der Mama, weil sie glaubt mir nicht. Entonces, con la historia oral es el punto, el método es hacer un mosaico de todas esas historias que están uno hablando al otro, ¿sí? Bueno. Y en términos de esa pregunta de qué es la herencia de qué era esa cultura yiddish y qué es la herencia, tenemos una serie de entrevistas que tiene mucho que ver con esas preguntas, que es sobre los escritores que escribieron en yiddish y sus familiares. Y eso es Itzik Gottesman, él mismo es investigador y profesor de folclórico y también escribe para el periódico en Yiddish en Nueva York que se llama el Vorwärts, pero su madre nació en 1920 en Viena y sobrevivió al Holocausto y después de establecerse en Nueva York empezó a escribir mucho en Yiddish. Entonces él, voy a dar un ejemplo de esas entrevistas que son sobre los escritores que escribieron en Yiddish. Und ich denke, nicht, dass ihr schreiben, nur wie ihr zeichnen. Immer wenn sie hat gekannt, hat sie gezeichnet. Das ist ein größer Talent, als wir können das tun. Und weil hat sie gezeichnet. Und das ist ein größer Talent, als wir können das tun. Und weil Schreiben vielleicht sie sagt mal spät bei Nacht, wenn alle sind geschlafen. Und das gibt eine ruhige Zeit und sie kann damals schreiben. Was sie hat angehoben, schreiben für Kinder. Und wir haben es für uns. Wir sollen haben Materialien zu spielen und zu reden Jiddisch. Und das gibt auch ein Teil, sie gibt eine Lehrerin in die Arbeiteringsschulen, Shalom Aleichem-Schulen, geschrieben musikalische Piezas, 5 oder 6. Was sehr gute Piezas, was wir wohl gedacht rekordieren. Und dennoch, als die Kinder mir sind ausgewachsen, hat sie angehoben zu schreiben Lieder für sich, für Größe. Sei Poesie und Singlieder. Und sie ist nicht keine Musikerin, sie hat das reingesungen, sie singt es rein in einer Kassette und danach wird dann einander Musiker soll es verschreiben. Ja, das hat, die Lieder haben sich angegangen in den 60er Jahren und 70er. Sie ist allemal gewesen sehr zugebunden zur Pen und einer Heft. Als wir gehen raus von Stub und sie hat nicht kein Pen, sie guckt rein in ihre Taschen, sie sagt nicht kein Pen oder kein Heft,
darf man zurückgehen. Und mit der Pen können sie oder zeichnen oder schreiben Lieder. Und sie schreiben 93 und sie schreiben, das ist nach Alzheimer's. A través de esa serie se puede entender un poquito quiénes fueron esos autores que nos dieron esa herencia de libros en yiddish que tenemos, que es tan rica. La próxima pregunta que estamos preguntando es cómo es que el idioma está transmitiendo ahora, porque sabemos que históricamente había esa transmisión natural en la familia, en la casa, pero ahora las cosas, eso no pasa tanto afuera de la comunidad ortodoxa y se van encontrando en otros lugares. Y a veces es gente que no son hablantes de nativas que van transmitiendo el idioma. Ese hombre se llama Mark Kaplan y él se casó con su profesora de Yiddish. Y ellos están creciendo a sus hijos en Yiddish. Y él va a dar un ejemplo de cómo es como un hablante no nativo de un idioma crecer a los hijos en ese idioma. Es interesante. Sie hat ihr gedacht, sich lernen neue Vokabular für die Kinder? Ja, es kommt allemal eine Frage, wie soll man das? Zum Glück haben wir noch Schächter oder schon ein Wörterbuch wegen Kindheit und Hollywood-Kinder. Zum Glück haben wir andere jiddishistische Chaveren, was haben Kinder, was sind älter von unseren Kindern, was können geben ihre eigene Eizu, sagen wie soll, sie haben sich als gedrückt, wie soll, sie haben gehadet mit Kinder und wie soll, sie haben geschaffen eine Balance zwischen Jiddisch und anderen Sprachen. Aber jeden Tag kommt eine neue Frage und ich denke sehr klar nach mit Kindern. Soll es noch halten zu dir in einer Madeldeckerschaft. Ich habe gehalten in Reden mit meiner Tochter zu hören. Sie damals 6 Jahre alt. Hat sie mich gefragt, es seinen voran jenem Sushi, wir sind nicht koscher. Weil sie sehr interessiert in Sushi, wir haben eine koschere Küche daheim und sie hat gewollt wissen, mehr wegen Sushi. Kann man nicht koschere Sushi? Habe ich erklärt. Ja, man kann. Es ist da Rat, es ist da Tintenfisch, es ist da Achtbiesel und es ist da viele nicht koschere Fisch, so wie der Fisch, was heißt auf Englisch ein Eel. Sagt sie zu mir gleich, take it from Miyad Ati, ein Eel auf Jiddisch heißt ein Länger. Das ist Nachricht für Kinder. Y además, más allá que de la familia, como dije antes, hay ejemplos de encontrar, muchos ejemplos de encontrar el idioma en otros lugares. Por ejemplo, en la universidad, ese es un lugar muy importante ahora que la gente que pueden encontrar Yiddish por primera vez en una aula de la universidad, ¿sí? Y no sé si aquí tienen clases en Yiddish, pero en Estados Unidos, en Europa, en varios países hay muchos cursos de Yiddish.
Y o sobre la cultura, no el idioma, puede ser los dos, pero la gente van encontrando ese interés a través del mundo académico. Ese es un investigador de historia judía que trabaja ahora en Johns Hopkins Universidad. Y él también, es interesante, él también no es hablante nativo del Yiddish y habla Yiddish con los hijos, pero aquí él va a dar su opinión sobre la importancia del mundo académico en el mundo Yiddish hoy en día. Was für eine Rolle hat Akademikers in der jüdischen Welt, Heinz? Well, iets om goed, iets om slecht. Haben wir eine größere Rolle, wurde gesagt. Das heißt, danke Gott, nicht alle Jüdischen sind Akademiker. Auch in der Namensspruch, ich dachte, ich verlosen sind Akademiker. Aber wie ich gesagt früher, dachte ich mir, als die akademische Welt ist ein Winkel, was sei es sieht zu Menschen, was haben mehr eine Tier zu solche unreguläre Begriffen von der jüdischen Kultur, jüdisch wie Wert. Und es geht auch um Ressourcen. Es geht auch um Ressourcen, Zeit, sich zu vernehmen vollzeitig, fast Teilzeit mit Jiddisch und mit jüdischen Sachen. In dem Sinne ist es sehr wichtig. Aber in Sätze Frieden zu berichten, wenn als in die jüdischen Kreisen, was ich kenne, die übergegebensten Kreisen, sind die Akademiker armiert. Es besteht nicht von Akademikern. Es besteht von jungen Leuten, die stammen von jüdischen Geheimen und andere junge Leute, die viele an dem Stütz von der Akademie haben angetan den Kajach sich auszulernen Jiddisch. Ich meine, es ist auch von den jungen Leuten im Jugendhof stammen von die zwei Zwiebes. Und es kommt sehr gerade ja schon Kajach. Also ich meine, es ist geringer in der akademischen Grenze. Aber es wird keine Schade, es wird keine Satzke für Akademiker. Ich meine, es sind da solche Verhaltens für Akademiker. Ich meine, objektiv sind sie dann, haben sie es am Taus. Also nicht eines, was der Rav Minyan von den übergegebensten Jiddischen, das kommen normal schon auf Jiddisch Fach, den Akademiker. Versteht sich. Junge Leute, bei der Schule, spielen eine große Rolle. Aber es sind nicht. Und zurückgerät sind das auch Akademiker, was lernen sich Jiddisch, was sind Tag nicht kein Jiddisch ist, interessieren sich beklau nicht in Asamin Zugang, alles bei Andalusien. Ja, ganz wahr. Jiddisch ist eine Sprache. Man nutzt es aber sehr Sachzwecken, man kann sich auslernen Jiddisch ganz gut. Und ich nutze den Tag täglich, hat sich gelebt nicht, man kann sich auslernen Jiddisch Tag gut, und dann muss man es reden. Man kann nicht reden, also man redet die Sprache nicht, kann man nicht die Sprache. Es ist nicht lateinisch, es sind Jiddisch redet eins tags. Man kann sich gerne nicht wie man hat es geredet. Und also man kann es nicht nützen fließig. Es ist nicht fließig. Aber das ist eine Seite gegen Akademiker spielen eine größere Rolle. Aber danke Gott nicht der größte. Bueno, y más que después de esas preguntas sobre el idioma en sí, vamos preguntando sobre la cultura yiddish. ¿Dónde y cómo es esa cultura siendo van transmitiendo, quién va transmitiendo esa cultura y reformulando y redescubriendo esa cultura? Y así vamos a esa parte del archivo que es sobre Yiddish y en el mundo del arte.
Y eso también tiene una historia muy importante sobre el teatro yiddish, por ejemplo, que fue bastante importante en todas las ciudades donde era una cultura fuerte en yiddish. Pero hoy en día es interesante porque es a través de los artes, creo que el público puede tener acceso al yiddish, más que porque no todos van a la universidad y van a una clase de yiddish. Más gente pueden ir a un concierto o encontrar una película que tiene que ver con el yiddish. Y vamos haciendo entrevistas sobre sobre la gente que están haciendo cultura yiddish y a veces van haciendo por cultura nueva en yiddish. Y ese ejemplo es de una de esas personas que ella está escribiendo canciones nuevas en yiddish y ella va a dar un ejemplo. Es existiert schon ein Genre von Lieder, solche wegen städtlich, oi, you know, ich bin noch mein alter Heim und so weiter, oder mein Stadt ist die beste Stadt, sie ist es wegen Argentinien, es sind Lieder, manchmal wegen Wasser, Bilbasso, und euch wegen Mosesville, aber Lieder wegen der alter Heim, Slutsk, mein Städtel, oder Bessarabia, oder Bells, aber haben dich in Sinnen, die solche Lieder habe ich gemacht zusammen, Parodie, weil New York ist nicht kein Städtel, versteht sich. Ich habe geschrieben als ein Lied gesehen, als auch steht auf der Welt. Ich bin schon gefahren über Jahren, aber tief im Herz bei mir wendet sich noch dem Städtele, wo es hat 1000 Tamen. Nicht Paris, nicht Buenos Aires, nicht Tel Aviv, und viel nicht das. Nur du sehen in einzig Ort, oi, wo steht sich dort? Nicht nur man schluft nicht, nur man plappelt auf Jiddisch, a ganzen Messlers. New York, New York, die Stadt ui die eine. New York, New York, a Stadt wie gar nicht fällt. Oi, wie kann ich vergessen deine goldene Augen? Oi, New York, New York, wir sehen auf der Welt. Und es geht weiter, die zweite Strophe, von Brighton Beach bis Bainbridge, und es redet wegen verschiedener Eltern. Und noch ist es etwas ein Brick, wie man sagt auf Englisch, inmitten mit zusammen Gepilder von Bahnen und Menschen, die spielen Instrumenten und ja, es ist ein bisschen lang, aber ja, das ist ein Muschel. Y otra parte de de la respuesta a esas preguntas es la gente que van redescubriendo el yiddish, o sea, tienen la historia o tenían yiddish en su infancia y luego van redescribiendo esa cultura, o ellos mismos no tenían en su vida, pero dan cuenta que es parte de la historia de su familia y van describiendo esa cultura. Ese hombre no es muy grande, pero él habla de, como está escrito aquí, no voy a mostrarle, pero que cuando él era niño, él no le gustó que su familia hablaba yiddish, pero ahora que es, no sé, 25 años y un poco más grande, sí él entiende que es importante en su mundo. Y la última parte de la colección es
donde se puede encontrar Yiddish en lugares inesperados. Y ese va a ser el último video que les voy a mostrar. No sé si ustedes saben ese hombre, Leonard Nimoy, y fue en la foto. Entonces pensé que tengo que mostrarles eso, pero es muy corto, pero es una parte de su entrevista. Sein oder nicht sein? Und was ist die Frage? Es ist edle von damit vertrocknet still des leiderstehenden Pfeil von Bösen Masel oder sich bewaffnen an Gegenjam von Leid und endigen den Kampf. Hamlet. No sé si ustedes entendieron, pero eso es la primera es parte famosa de Hamlet, que él como actor memorizó en Yiddish. Entonces, la última pregunta es, ¿cuál es la significancia de todo eso, de la cultura Yiddish hoy en día como parte de la cultura judía más grande, de la identidad judía contemporánea? Y con todos estos ejemplos y perspectivas vamos dando ejemplos de respuestas a esa pregunta grande. También como parte del proyecto hacemos unos filmes de cortas que pueden dar ese material a un público más amplio, porque no todos van al archivo. Entonces vamos haciendo esos filmes para llegar a más gente con material. Y quería concluir ahora con decir unas palabras sobre qué hago aquí en Brasil, porque ese proyecto es para dar ejemplos no solo de la cultura yiddish en un lugar, en Nueva York, por ejemplo. Queremos tener un archivo que refleja la cultura yiddish internacional, porque eso es la cultura yiddish. Tiene centros importantes por todo el mundo, no solo en Europa, no solo en Nueva York. Como ustedes saben, aquí en Sao Paulo, en Brasil, tenemos una historia. Ustedes tienen una historia importante y lo que estoy haciendo ahora es haciendo entrevistas con unos de su comunidad sobre esa historia y que se puede encontrar hoy en día en Yiddish aquí en Brasil. Sí. Muito obrigado. Muito obrigado aqui a Krista. Obrigada. Antes da gente abrir para as perguntas, nós vamos ter aqui os comentários, enfim, o debate com a Karen Workman ou Wortsman, como quiser, diretora do Museu da Pessoa, que tem um trabalho importante com história oral. Boa noite. Tem que poner essa. Boa noite. Obrigada, Daniel, pelo convite e por poder assistir essa apresentação interessantíssima sobre a cultura Yiddish e esse trabalho, né, que liga a história oral à cultura Yiddish. Eu vou ser bem sincera, eu não conhecia esse trabalho, então já adorei por conhecer. Como eu falei para a Krista, para mim, Yiddish é uma memória engraçada, porque era a língua dos meus avós, mas eu aprendi Yiddish antes de aprender a escrever em Yiddish, antes de aprender a escrever em português.
e também, mas depois disso eu não consigo lembrar de nada. Eu vejo a entrevista, tenho alguma memória muito profunda de, sei lá, de algum tempo que ficou escondido na minha memória. Então é interessante, porque mexe com algum emocional que a gente não sabe onde está, porque eu também não falo mais Yiddish. E para mim era uma língua, eu sabia que existia um trabalho sobre Yiddish, mas a relação que eu tive com o Yiddish, tanto na minha vida e que eu vejo nas bibliotecas aqui do Brasil, nos lugares, é sempre uma questão sobre o que se vai fazer com toda essa cultura, e uma cultura que foi muito escrita, né? Eu, no início do meu trabalho, há muitos anos atrás, entrevistei pessoas, judeus imigrantes, para o Brasil, e me lembro, estava comentando com a Cristian na Asa, de olhando uma biblioteca enorme, 16 mil volumes, que ninguém mais conseguia ler. Eu fiquei, que coisa interessante, né? Isso das coisas que vêm e que vão. Então, acho muito interessante, porque elas vão e vêm de novo. Eu fiz alguns comentários, assim, pensando na relação entre... me pareceu, só vou pontuar para a gente abrir também, acho que o principal é a experiência que ela traz e todo esse mundo do Yiddish, e me pareceu interessante só pontuar para o nosso debate algumas das coisas que me pareceram muito interessantes na fala dela, né? E uma delas achei uma metáfora interessante, o fato disso ter começado com uma biblioteca, né? E como a gente sabe, ou não sei se sabe, mas como de alguma forma a cultura judaica é muito ligada à cultura escrita, talvez por nossa tradição ser a releitura sempre de uma palavra, a reinterpretação. E essa origem da coleta desses livros em Montreal, eu fiquei muito intrigada com isso, né? Com esse movimento que a gente vai em lugares e vê os livros em Yiddish que não tem mais uso, mas essa ideia de juntar. E como esse movimento de criar uma biblioteca acaba gerando um outro movimento, que é uma nova biblioteca, porque a história oral é a característica mais forte, na minha opinião, sobre a história oral, é que, de todas as fontes da história, é a única que, se você não produz, ela não existe. Então, é uma biblioteca interessante, porque existem inúmeras fontes para a história. E, hoje em dia, a história se vale, né, de fontes das diversas, dos tipos de coisas escritas, das imagens, dos objetos. Mas a história oral é a única fonte que, se você não provoca que ela nasça, não existe mais aquela fonte. Então, enquanto o primeiro movimento desse trabalho que ela trouxe foi o de uma pessoa que viu livros, né, livros que não podiam mais ser lidos, ou que, se não reunidos, iam se dispersar, desse mesmo trabalho nasce um novo tipo de livro, porque a história oral, essa coleta de 800 depoimentos, que é bastante significativa, de livros que iriam se perder. Né? Então, eu acho que é uma mistura entre um trabalho de não se perder, não os livros, mas não se perder essa vida dessas pessoas, e faladas, é muito interessante, porque se fala a entrevista em Yiddish, isso também é uma característica. Então, não se fala sobre o Yiddish, se exerce o Yiddish, e isso é uma forma de trazer a vida de novo, por meio da própria história oral. Então, é uma biblioteca que estava morrendo, renasce por meio de uma conversa, de um novo tipo de biblioteca, que é uma biblioteca de pessoas. Existem... eu antes usava muito um dito que era africano, na verdade, que se dizia que é uma cultura oral, que quando um idoso morre, um ancião que se vai, é uma biblioteca que se queima. Mas, recentemente, eu descobri num livro do Amos Oz, que chama Outras Palavras, e vi que isso também está presente na cultura judaica, essa ideia de que quando uma alma se perde, é um mundo inteiro que se vai. Mais ou menos assim, porque e eu fiquei muito intrigada com essa coisa que eu fiquei fascinada na época com esse valor da história oral na África, e quando eu descobri isso presente no livro do Amos Oz, como parte profunda
da cultura judaica, né, de que uma alma vale um mundo, e a história oral, de alguma maneira, ela é a tradução para esse mundo da alma. Pelo menos assim eu vejo. Porque sempre a gente pensa, né, o que é que uma pessoa é muitas coisas, o nosso corpo, a nossa vida, as nossas emoções. Mas como a gente se traduz com a nossa cultura, o que somos para o outro, é sempre por meio de uma narrativa. É sempre por meio da história que a gente conta sobre a gente mesmo. E isso é o que eu acho de mais belo que tem na história oral, que não é, como ela disse, a procura, né, de documentos que ficam ali isolados, mas é o exercício da criação de uma coisa nova. Achei muito interessante no que ela falou, porque não necessariamente achei presente nos depoimentos que ela mostrou o quanto isso é verdade. Então, de alguma maneira, a gente não chega a uma conclusão sobre o valor do índice, do que ele representa, porque para cada pessoa, para cada depoimento que ela mostrou, é uma perspectiva, que é mais uma característica da história oral. É uma das mais belas, né? A múltipla perspectiva que a gente tem sobre o Yiddish. Então, enquanto para aquela senhora, no início, o Yiddish traduz uma vida, uma lembrança, né, que também, não sei porque eu ando lendo sobre isso, eu li um texto sobre infância em Berlim, do Walter Benjamin. É belíssimo esse texto, que mostra como as pequenas coisas deflagram memória, né, as pequenas memórias do cotidiano que trazem a história para a vida. As lembranças que ela fala da infância dela em Varsóvia são belíssimas e mostram que, para ela, aquela língua e aquela história que ela está contando está trazendo aquilo de volta. Mas o Yiddish também, eu fui anotando, também tem outras pessoas, de alguma maneira, achei muito interessante o depoimento daquele senhor que cria os filhos em Yiddish. Eu nunca imaginei que isso existia, e que esses filhos falam Yiddish e ele reaprende a língua por meio dos filhos. É uma situação absolutamente inusitada. Então, por que ele está fazendo isso? E aí eu acho que, por meio dessa história, pelo menos eu fiquei pensando, bom, o Yiddish, para ele, representa a construção de uma identidade. Não é o que a gente pensa, o resgate de uma identidade, mas a construção de uma identidade. E, por meio da história que ele conta, a gente percebe o esforço, porque você criar um filho no meio dos Estados Unidos, numa língua que não é nem a sua, de nativa, é uma necessidade muito grande de se entender nesse mundo onde ele mesmo diz, o Yiddish, para mim, é uma criação de pertencimento. Eu achei muito interessante o quanto a gente pode passear sobre os sentidos do Yiddish na vida das pessoas. E acho que a história oral traz essa percepção subjetiva. Não o Yiddish, sua origem, o que ele é, mas o Yiddish tal qual ele é vivido, vivenciado, recriado por cada uma das pessoas que a gente viu aqui. Eu vi mais um ou dois exemplos que eu achei muito interessantes, né? O outro é aquele Yiddish como uma fonte de conhecimento, algo como um objeto, que é a visão dos acadêmicos, né? Então, sendo um ponto de estudo. Então, enquanto que para um é um ponto de passado, de vida, para outro uma busca de identidade, para um terceiro é um objeto de estudo. Eu acho que todas essas coisas e inúmeras outras que a gente pode buscar aí nos depoimentos que ela está buscando, não trazem para a gente de volta, na minha opinião, de forma alguma, o Yiddish tal qual ele foi vivido no Shtetl, né, tal qual, muito possivelmente, ele foi vivido, pelo menos por grande parte, pelo menos pelos meus avós e grande parte dos avós das pessoas aqui presentes. Mas esse Yiddish, essa língua não existe mais. Esse mundo não existe mais. E a gente não deveria pensar nesse trabalho como um resgate desse mundo. Isso não existe. O que existe é uma recriação de um novo mundo. E o que existe a partir daí, que eu acho que a Krista vem fazendo, esse trabalho muito interessante, é que, enquanto se reúnem livros, mas os livros precisam de leitores, eu acho que o trabalho de criar a história oral com o Yiddish, falado em Yiddish, é
uma metáfora permanente do quanto a gente tem poder com a palavra de recriar novos mundos a partir das mesmas memórias. Então, foi isso que me ocorreu te ouvindo. Obrigada. Não. Então, eu vou abrir aqui para a plateia. Eu só queria pedir para que as pessoas não fossem muito prolixas, mas que participassem. Perguntas. Pode fazer a pergunta. Quem quer falar? Quem quer perguntar? Tá bom. Não entendo nada, mas é interessante que o resgate, eu sou historiadora e em busca da história daqueles que pouco escrevem, a história oral é fundamental. Então, eu vim aqui muito preocupada com a metodologia da história oral do que propriamente sobre o Yiddish, mas eu adorei ter ouvido, achei muito importante o seu comentário, muito interessante, gostei bastante. É o que eu tenho a dizer, perdoe. Eu trabalhei muitos anos numa instituição judaica que tinha uma biblioteca em Yiddish. E assim, na verdade, com o tempo, aquilo virou mais um depósito, realmente uma biblioteca. A gente não tinha quem organizasse aquele acervo. E a gente tinha um caso muito interessante, que acontecia com uma certa frequência, que as pessoas deixavam, como a gente incomoda, a gente não aceitava mais. Não, a gente não aceita mais porque não temos de guardar, tem uma questão de espaço, tem uma questão, às vezes os livros estavam guardados em locais onde estava contaminado, enfim, era preocupante trazer aqueles livros e tal. E o que é uma coisa que acontecia com muita frequência, a gente chegava para trabalhar e tinha uma mala. A pessoa deixava a mala cheia de livro e ia embora. Quer dizer, para a gente não dizer, a gente não aceita, né? Para não passar por essa situação, a gente brincava que a gente era a roda dos expostos dos livros em Yiddish, né? Que ninguém queria. E então eu queria saber o trabalho de vocês de receber esses livros, porque essa é uma problemática. A gente recebeu uma época, a biblioteca inteira do Bund, o Bund fechou na década de 50 no Rio de Janeiro, e eu acho que em 2007 a gente recebeu esse material que estava fechado, era um material fungado, teve um trabalho imenso, até colocar junto com a outra biblioteca, foi bastante complicado. Hoje em dia, só para atualizar, a gente tem algumas pessoas aqui que trabalham nessa biblioteca, a gente tem uma série de voluntários, uma biblioteca que está catalogada. É uma biblioteca que teve um final feliz, eu imagino, assim, dentro da realidade de muitas bibliotecas. Mas eu queria saber como que é esse trabalho que vocês têm de receber acervo, de distribuir, se você pode falar um pouco mais sobre isso. Sí, bueno, la verdad es que tenemos muchos libros en el centro y no estamos en una ciudad grande, entonces el espacio no es tan caro como en las ciudades y tenemos un gran, no sé, sí, tenemos un espacio muy grande donde tenemos los libros y aceptamos los libros hasta hoy, y lo que vamos haciendo es abriendo las cajas y vamos por un vistazo en los libros, y hasta ahora sabemos más o menos cuáles son los libros que necesitamos tener a mano, y lo que tenemos ya miles de copias de ejemplares por ejemplo, de Sholom Aleichem, que tenemos muchos, y esos que tenemos ya suficiente, no lo tiramos, tenemos un espacio donde poner esos libros, pero en realidad, como ya tenemos mucho digitalizado, eso es el fuente de donde la gente encuentra los libros. Los que investigan con el Yiddish, sí
compran libros de nosotros, pero muchas veces van en el sitio web y bajan el libro y se puede imprimir en una forma grande para leer más fácil, sí, y bueno, no sé, entonces sí vamos, todavía aceptamos libros y de otros lugares, de otros países también. Cuando hace, no sé, 3 años había una escuela en México que tenía un programa muy grande de Yiddish, pero estaban en esa situación que no sabían qué hacer con los libros y aceptamos esos libros. Entonces sí vamos haciendo esto, pero no queremos que los libros fican ahí para siempre, pero no vamos a tirarlos otra vez, claramente. Entonces sí. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu já conheço o Yiddish Book Center, eu morei nos Estados Unidos, eu estou no mailing, acompanho muito o que vocês fazem, não tive ainda a oportunidade de ir pessoalmente, mas eu vou. Mas me surpreendeu muito encontrar uma pessoa tão jovem como você num trabalho interessada no Yiddish. E eu gostaria que você pudesse contar um pouco como você entrou no Yiddish. Sí. Ou como o Yiddish entrou em você. Sí, sí, eso. O meu Yiddish eu aprendi na primeira infância. Não é um Yiddish muito bom, mas mais ou menos. E a minha ligação com o Yiddish sempre foi a música. E a minha mãe ouvia tudo e eu aprendi muito. Então eu tenho uma memória musical em Yiddish que eu considero muito boa. O Yiddish ficou esquecido dentro de mim, mas sempre muito, muito latente, sempre muito dentro. É uma coisa que sempre eu gostei muito. E o ano passado eu tomei uma decisão em 5 minutos. Eu abri uma página no Facebook, que se chama Michiganas Parides. E fui surpreendida, porque as pessoas, nós temos hoje 2.000 pessoas, em mais ou menos 8 meses. E as pessoas estão tão felizes, a maioria das pessoas como eu, que não tem oportunidade de falar mais de Yiddish, né? Está nos trazendo grande alegria. Então, quem tiver Facebook e ainda não conhecer a nossa página, só que é um grupo fechado, sim. E só pedir para mim para se adicionar, tá? É Sueli Farber. Basicamente isso. A gente tem já nos Michiganas Parides muitos americanos, muita gente de Israel, de várias partes do mundo. A coisa vem crescendo. Vai trazer muitos frutos ainda. Que bom. Eu queria ouvir você. Sim, devo falar de... Mais alguma? A gente faz um bloco e daí ela responde em bloco. Não, mas ela pode contar para nós como ela é tão jovem. Sí. Sí. Bueno, no soy judía, soy de California y encontré el Yiddish en la universidad. A través yo estaba estudiando literatura y historia y entré en un curso de literatura sobre el Holocausto y ahí encontré por primera vez la literatura yiddish traducida al inglés y después entré en un curso en el Yiddish Book Center porque mi universidad estaba al lado del centro para trabajar ahí y también aprender un poco de Yiddish. Y desde ahí yo fui a un instituto en Vilnius, en Vilna, Lituania, donde tienen un curso intensivo del idioma.
Y después, sí, el Yiddish se entró en mí, como se dijo. Sí, y desde ahí empecé a trabajar en el Yiddish Book Center ya hace 9, 10 años ya. Essa é a história oral reversa aqui. Vamos falar assim, tem uma entrevista da Krista no Yiddish Book Center. Ela deu uma entrevista. Então você tem, isso ela falou agora, tem 1 hora dela falando sobre a história dela, sobre os avós lituanos. Pode ser consultado. Pero me da vergüenza, entonces no, todos no tienen que ver. Ela faz a entrevista Ok. em inglês. Ok, está registrado. Você quer fazer a pergunta? Faça. Eu também tenho. Posso falar? Eu percebi, não sei se isso não é ou não, essa entrevista, que tem um resgate muito da cultura Yiddish, talvez secular hoje, não religiosa. Sim. E se isso é intencional, ou se tem isso, mas só veio para a arte, por que esse motivo? Sí, sí. Bueno, sí, es verdad, hay una cultura en Yiddish que es una cultura religiosa que yo considero una cultura distinta que esa cultura intelectual y no siempre fue así, pero sí tiene una herencia de los que empezaron a escribir literatura en Yiddish, hacer teatro en Yiddish. Muchas veces salieron de ese mundo ortodoxo, pero no fueron en ese momento ortodoxos. Entonces, lo que estamos documentando por ahora es esa cultura secular en Yiddish. Pero, no sé, me gustaría un día tener más investigación sobre ese mundo otro ortodoxo que es en Yiddish, pero sería un proyecto distinto porque tiene preguntas distintas, su relación con la cultura es un poco distinta porque es a través de la religión, no se puede leer todo, no se puede ver todo, entonces es una cultura distinta. Mas é uma cultura viva, essa do ortodoxo. Quando você vai num bairro ortodoxo de Israel, o Yiddish é falado amplamente na rua. Sim. E os sermãos dentro da sinagoga, a reza em hebraico, mas o sermão é todo em Yiddish. É uma cultura viva. Sim, é verdade. Sim. Mais perguntas? Eu quero fazer breve. Se for breve, tem uma pergunta lá atrás. Eu fiquei curiosa saber se ela sentiu que havia alguma coisa especial que ser feito na entrevista pelo fato de ser Yiddish, o que difere, né, do ponto de vista da história oral mesmo, sabe? Por ser Yiddish, tem alguma coisa que você precisou a mais nas entrevistas ou, quer dizer, fora o fato da língua, né? Pelo fato de ser tudo Yiddish ou não? É como você encarou como uma entrevista de história oral como outra? Não entendo. If it is in Yiddish, it's different from any other oral history project or interview. This one? If an interview in Yiddish is different from any oral history. Sí, entiendo. Yo, bueno, como ya hemos oído en esa aula, con ese público, hay mucha gente que no han hablado Yiddish hace muchos años y creo que a veces por eso sí puede ser un poco distinto hacer la entrevista en Yiddish, porque uno se puede uno va accesando a memorias que no han contado en ese idioma por muchos años. Entonces, a veces sí tiene algo distinto que una entrevista en otro idioma. Por eso. Y también creo que
cuando uno habla en Mameloshen, como se dice, en la primera lengua, la lengua materna, a veces da acceso a algo distinto, pero tenemos muchas entrevistas en otros idiomas y también son interesantes y dan la misma historia, pero a veces emocionalmente sí tiene algo distinto. Depende de la persona, siempre. Eu tenho uma pergunta. Sim. Quem mais quer apertar? Eu não quero, fico por último. Aqui apareceu, enfim, e é inevitável que apareça a ligação entre o Yiddish e a pobreza. E, de certa forma, muito antes da Segunda Guerra, o Yiddish já era um idioma em uma certa decadência. Inclusive, parte de alguns dos escritores, o Yiddish não era a primeira língua e eles eram escritores em russo que foram buscar o Yiddish. Então, de certa forma, nós temos aqui quase um século de narrativa do Yiddish que vai morrer e dessa vida que se perdeu, que, de certa forma, é um pouco... Se aqui se fala de Varshe ou de Vilna, e antes era um pouco do Shtetl, um pouco dessa narrativa mesmo do Shtetl que se vai buscar. Como o Peretz, por exemplo. Agora, parte dessa decadência que já se sentia no século XX com o Yiddish era por conta da aculturação, a aculturação nos estados nacionais ou nos idiomas transnacionais, como o alemão, principalmente o francês, e o renascimento do hebraico. Agora, a questão é de que maneira essa associação também com a pobreza aqui no Novo Mundo, com a ascensão social, não é só a integração na nova sociedade, no seu idioma, mas também a separação desse passado em que você tinha aqui no poço e buscar água. Por outro lado, acho que agora se vê um movimento de retorno para o Yiddish que parece um pouco neobundista. Então, vendo aqui do Yiddishkeit, Midlife Crisis, in Geweb, Daniel Kahn, Klezmatics, Weben e assim por diante. Me parece que esses fenômenos, eles não estão desconexos e não são por acaso. Em que medida nós agora, no século XXI, não vamos buscar, há um século atrás, uma certa inspiração identitária que um pouco substitua a inspiração identitária da segunda metade do século XX, ou seja, Israel, o sionismo, e que talvez isso represente uma alternativa em que pessoas que não se sintam confortáveis ou nem identificados com esse modelo Sabra se sintam. Desculpa a delonga, mas... É uma pergunta. O que você acha? A pergunta é, o que você acha disso? Existe um neobudismo? O Yiddish pode ser um novo modelo identitário, assim como aquele que cria as crianças? Sim. Isso pode prosperar ou... Bueno, como en ese tipo de investigación que hago, no sé si yo tengo la respuesta a esa pregunta, pero sí que tengo ejemplos de gente de personas que sí el Yiddish es una identidad alternativa al sionismo, a la religión, incluso sí, puede ser a través de esa cultura que uno identifica como judío. Y he visto muchos ejemplos de eso. También es interesante lo que dijiste sobre la cultura yiddish. Sí, esa historia tiene de la pobreza, pero también de la cultura alta. Y es interesante que ahora muchas veces estamos hablando de la cultura alta o intelectual de la literatura, pero también había una cultura popular. Y
a veces esa cultura popular es más difícil encontrar en los libros, en las fuentes que tenemos. Entonces, por eso creo que historia oral puede ayudar un poco en entender esa cultura popular. Eu fico curiosa dessas novas produções em Yiddish, procurando, inclusive, conexões contemporâneas. Eu quero falar de Nova York, eu quero falar, assim, dentro dessas entrevistas, você tem outros exemplos de pessoas jovens procurando conexões do Yiddish com uma realidade do presente? Você poderia contar, que fiquei super curiosa, enfim, interessada nesse tipo de produção. Sí, sí, tenemos otros ejemplos de eso, sí, a través de esa serie sobre el arte, música, teatro, muchos jóvenes. Y también en el mundo académico hay muchos, y tenemos entrevistas con estudiantes por qué se interesa en la cultura yiddish, y ahí se puede ver un poco cómo la gente más joven tiene interés. Sí. Eu só ia falar uma curiosidade, porque tem amigos meus, os avós falavam Yiddish, eles não falam Yiddish nada, mas tem alguns amigos que quando você fala com eles, você sabe que eles estão falando em Yiddish, traduzido para o português. A cadência, a estrutura do pensamento, a polêmica, você fala assim, você está ouvindo português, mas é Yiddish que eles estão falando, em português. Uma vez, só para dar um exemplo, eu estava numa reunião de uma escola da minha filha, que é adolescente, e eu falei, é uma escola não judia, mas tem alguns judeus. E eu falei assim, a minha filha adolescente, ela está com passarinhos na cabeça. Aí uma outra pessoa que falava isso, já feia ela arrancou. Porque não é uma expressão em português falar tem passarinhos na cabeça. A pessoa que sabe, ela está entendendo o que está falando. Eu estava falando em Yiddish, traduzido. É só uma curiosidade, a cultura sobrevive até sem a pessoa saber que está falando Yiddish. Sí, hay muchas palabras en inglés que son Yiddish hoy en día también. Sí, interesante. Palavras que não são traduzíveis em língua nenhuma. Sí, eso sí. Mais perguntas para encerrar? Não? Ok. Si ustedes quieren tener conexión a ese proyecto, se puede escribir su email ahí y podemos estar en contacto. O último aqui. Precisa falar Yiddish ou só cantar para participar do projeto? No. In order to take part in the project, do you need to speak Yiddish or only sing in English? Bueno, depende de dónde vive, porque cuando voy por primera vez en otro país, tengo que averiguar cuáles son las prioridades en ese tiempo corto que tengo en un país. Entonces, sí, todos que voy a entrevistar en Brasil son hablantes de Yiddish, pero si algún día vuelvo a Brasil, me sería interesante también hablar con gente que no habla Yiddish, pero tiene conexión o tiene... es parte de su identidad. Y tenemos más en Estados Unidos por cuestión de dinero. Es más fácil para nosotros hacer más amplio nuestra investigación ahí. Entonces sí, tenemos muchos en inglés y sobre eso. Bom, eu agradeço a todos que vieram e para Krista e para Karen, a Sheinen Dank.